Aquí inicia Camino al Cero Daño. Camino al Cero Daño. ASONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Buenas noches, hoy es 4 de diciembre del 2024, ya entramos a la época de fiestas, de natilla, de buñuelo. ¿Y cómo les parece a ustedes que como por esas diosidencias, para este inicio de esta temporada, nos elegimos hablar de el manejo del conflicto en una época donde nos están diciendo, bueno, es el momento de saludar a con quien estabas peleando y de no conflictuar, de cuidarnos un poquito? Y para eso, para ver cómo es esto del manejo del conflicto y que seguramente estoy convencida que a muchos nos va a tocar la fibra hoy, invitamos a Amparo Plata Quesada. Amparo se ha formado como profesionalmente como trabajadora social, es especialista en orientación educativa y desarrollo humano y también es especialista en gerencia de seguridad y salud del trabajo. En su vida laboral se ha desempeñado como jefe de formación y desarrollo en una empresa del sector alimenticio y actualmente se desempeña como especialista en entornos laborales saludables en Sura ARL, con foco en temas de prevención de las violencias y fomento de la sana convivencia, diversidad e inclusión en el entorno laboral. Amparo cuenta con más de 27 años de aprendizaje y para mí es un honor, un gusto y un verdadero placer estar esta noche con ella. Muy buenas noches, Amparo, bienvenida a nuestro programa de Camino al Cero Daño. María José, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es de verdad un gran placer poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que se conectan o nos van a ver más adelante o en diferido, como se dice, en este espacio tan bonito con esta denominación del programa Camino al Cero Daño. De verdad, mil y mil gracias por la invitación y bueno, esperemos pasemos un rato bueno, ¿no? Un café, un rato de Camino al Cero Daño, excelente con ASONAP HS. Amparo, cuando nosotros estamos hablando del conflicto y del manejo del conflicto y solución de conflictos, como que hay una primera idea que a mí se me viene y dice, bueno, pero es que todos los seres humanos somos conflictuados y todos los seres humanos tenemos conflictos. ¿Eso es verdad o eso es mentira? ¿O es que yo voy por la vida y me busco el conflicto? ¿Cómo es esto del conflicto en el ser humano? Bueno, María José, primero que todo, todos los que estamos aquí presentes somos seres humanos, ¿cierto? Entonces, ante todo, eh, es bueno partir de nosotros mismos como seres humanos. Cuando estamos hablando de relaciones sociales, que finalmente las relaciones sociales están construidas por la relación del hombre con el otro hombre o con la persona con la otra persona, ¿cierto? Indiscutiblemente nos vamos a encontrar con situaciones de conflicto y es absolutamente normal. Y en las sociedades en general o en la sociedad en general nos estamos enfrentando cada vez más a situaciones de conflicto, ¿sí? Entonces me parece que el conflicto no es una palabra que tengamos que tenerle miedo, tenemos es que entenderla y a partir del entendimiento empezar a construir soluciones que nos permitan no aumentar los niveles de conflicto, ¿sí? Es digamos que la mirada que tengo del conflicto, ¿sí? Y de alguna manera problemas tenemos todos, a veces cotidianos, simples, sencillos, como por ejemplo, hoy no tengo para el café, o puede ser que el otro problema sea, no tengo que ponerme hoy, o a veces hay problemas tan simples que nos pueden pasar a muchas personas, y es que yo que me pongo hoy un vestido o un pantalón, o podemos tener problemas graves, digamos, o problemas un poco más complejos como no tengo para mi desayuno, no tengo para la comida de mis hijos, ¿sí? Todos los seres humanos, de acuerdo a al contexto donde vivimos, estamos todo el tiempo enfrentados a situaciones que nos generan problemas o que son situaciones problemas. Por eso tu problema es diferente al mío, María José. El problema que tiene el señor de producción que nos acompaña hoy es un problema distinto al mío y así sucesivamente todos los seres humanos tenemos un problema. Por eso lo primero es partir de que tu problema no puedo dimensionarlo con mi necesidad,
porque a ti te está doliendo ese problema. Ahora, hablemos del conflicto. El conflicto, digamos que es una serie avanzada del problema, es una serie avanzada del problema que tenemos que afrontarlo, primero que todo reconocerlo, afrontarlo y sencillamente darle paso a que sucedan los conflictos y hagamos una construcción del conflicto con una solución. Además, es el segundo paso. Si no hacemos una reconstrucción del conflicto o afrontamos el conflicto o lo solucionamos, ahí sí vamos a pasar al escenario de la violencia, que tú y yo lo conocemos muy bien. Digamos que hemos dedicado un poquito de tiempo a estudiarlo en los niveles de complejidad, pero básicamente lo que nos está diciendo es si no solucionamos el conflicto, es cuando entonces pasamos al estadio de la violencia, que es un estadio al cual yo diría que es el que no debemos caer, ¿sí? Más allá de que es una realidad social, ¿sí? La violencia acompaña la paz. Es parte como de, pareciera que es una dicotomía, pero si hablo de violencia tengo que hablar de paz, y si hablo de paz hablo de violencia, ¿no? Tienen que Es coexistir, hasta o sea, contradictorio, ¿no? una Pero es sí, consecuencia pasa de la eso. otra o la otra es la solución de Exacto. una cosa. Me encanta lo que estás mencionando, Amparo, en lo que tiene que ver como con la existencia de cada ser y la individualidad. Y me gustaría que habláramos un poquito más de eso en la medida que tú ponías ejemplos, ¿cierto? Eh, mm, Puede ser que mi problema sea que hoy no tengo para el café, que mi problema es, yo tengo una amiga que algún día hablando me decía, a veces la gente piensa que uno va sobre ruedas porque tiene todo su campo económico cubierto. ¿M? Sí. Entonces, y me parece importante porque es un poco partir del respeto a la individualidad para no hacernos partícipes. Usted está sufriendo por eso. Usted que todo lo tiene, ¿de qué es que se está quejando, cierto? Que hace un poco parte de lo que estás hablando y me gustaría que ampliáramos un poquito más en eso, el reconocimiento del conflicto en la individualidad y en cada etapa de la vida. Para la señora que nos está planchando y que se encuentra en este momento premenopáusica o menopáusica, para el señor que va en el taxi o para el señor que se está pensionando y tiene su cabeza hecha un rollo porque pasado mañana o porque el 1 de enero se va a encontrar en su casa después de 40 años de estar trabajando y su gran problema es que jartera irme para mi casa a verle la cara a mi mujer todo el día y a verme en cuatro paredes. Hablemos un poquito de eso. Bueno, María José, tocas unos elementos bastante complejos y difíciles. Vamos a ver si aquí no salgo yo. Bueno, sí logramos quedar bien. Primero que todo, todos los seres humanos tenemos necesidades y emociones diferentes. Además, y eso lo digo con causa propia, a medida que pasa el tiempo, hemos aprendido, en mi caso, he aprendido a entender mejor mis emociones y que con seguridad serán diferentes mis emociones hoy a hace 20 años. Y seguramente fueron diferentes cuando tenía 15 años o cuando era niña. Entonces, algo que yo de pronto quiero mencionar es que con el paso del tiempo vamos modulando nuestras emociones, ¿sí? Y eso está bien y es normal. Y puede también que con el paso del tiempo termine no modulando mis emociones, ¿sí? Lo digo desde la experiencia propia, es decir, los adolescentes o tienen unas emociones realmente distintas, las personas adultas también, su experiencia de vida, su experiencia académica, sus conocimientos, el entorno donde me muevo, los entornos de hostilidad también, los entornos de sana convivencia cuando estamos en un lugar más bien con bajo ruido, un poco más pacíficos, también hace que tengamos una forma diferente de modular nuestras emociones, las reflexiones, la lectura, eh, qué escuchamos en medios, qué escuchamos en las diferentes redes, a dónde me conecto, a dónde estoy. Yo creo que eso nos modula de alguna manera más nuestras emociones hoy que hace 30 años.
¿sí? O sea, creo que la experiencia de vida en el entorno académico, en el entorno laboral, el manejo de medios, el hoy cómo de alguna manera tomamos decisiones, a dónde me conecto, a quién sigo, a quién leo, en dónde estoy conectada, nos modula muchísimo nuestras emociones y nos modula muchísimo la forma en cómo yo me relaciono con el otro, ¿sí? O sea, creo que ahí es fundamental empezar a hacer conciencia de qué quiero escuchar, qué quiero leer, a dónde quiero estar, en qué lugar quiero estar más tiempo, es decir, lejos del ruido, lejos de la angustia, lejos del estrés o lejos de pronto de algunas situaciones que me generan una agitación mayor. O sea, creo que ahí con el paso del tiempo vamos entendiendo y vamos escogiendo también dónde quiero estar. Eso de alguna manera nos lo da como la experiencia de vida, las etapas o la modulación. Pero creo que desde ya se pueden tomar decisiones. Hay adolescentes hoy que toman decisiones a dónde quieren conectarse, a dónde no. Entonces creo que también es parte como de las decisiones que tomamos. Ahí empieza un elemento. Perdón te interrumpa, pero fíjate que tú pones el ejemplo del adolescente y yo quiero ponerme como ejemplo en lo que fue mi relación con mis hijos. Primero tengo que decir Sí, que yo fui una madre tardía, ¿sí? Yo tengo mi primer hijo a mis 38 años, mi segundo hijo a mis 40 años. Y cuando hablo de tardía, fíjate que yo no estoy hablando de un tema biológico, eso ya está inventado. No es el problema de si los niños van a llegar bien o van a llegar mal. Yo lo que digo ahorita para las mujeres que se dan este espacio para tener sus hijos es que confluyó la adolescencia de ellos con el principio de mi menopausia. Eso es una bomba atómica. Cuando yo entendí eso y entendí algo que tú acabas de decir, que me parece que es un mensaje que se pudiera dejar, ¿cierto? Y es la forma como yo veo la vida, la forma como yo veía mi vida cuando yo estaba entrando a la menopausia, pues claro que no es la misma forma como los muchachitos de 15, 17 años están viendo la vida. Y cuando uno entiende eso y empieza a modular justamente su reacción y a dejar de decir es tan difícil de entender, claro que es muy difícil de entender. Si pretendemos que los demás nos entiendan con nuestra mirada propia, es muy difícil de muy entender, ¿cierto? difícil. Claro, y ahí es donde parte el conflicto, ¿sí? El Ahí es conflicto donde es porque empieza. estamos siempre esperando que el otro se comporte como yo idealizo la forma de comportarme yo. Entonces, en la medida en que yo no logro entender que el otro tiene un mundo distinto al mío y tiene unas emociones distintas a la mía y tiene unas preferencias distintas a las mías y que adicionalmente se formó en un contexto distinto al mío o seguramente nació en una familia en donde la única manera de resolver los problemas era los gritos o eran las ausencias o eran los silencios. Entonces, mira que a veces nos cuesta mucho trabajo entender por qué una persona expresa gritos, agresiones físicas, verbales, miradas, posturas. Entonces uno sencillamente está juzgando y estereotipando a la persona. Ah, esta persona como tan mal mirada, ¿no? Esta persona como me grita o esta persona, pero muchas veces no logramos entender que tiene un estadio de vida, que tiene una experiencia de vida que lo lleva a comportarse de esa determinada manera. Entonces, creo que sí tenemos que aprender a entender las diferencias del otro. En la medida, es esa palabra coloquial de ponerse en los zapatos del otro, que a veces como que es una palabra cliché, pero que claramente nos está diciendo, oiga, si usted no se pone en los zapatos del otro, difícilmente va a lograr comprender las diferencias del mundo y fácilmente vamos a entrar en una etapa de conflicto todo el tiempo. Bueno, Ahora, Amparito, yo le he adicionado eso, ponerse en los zapatos del otro y dar unos pasitos, ¿no? Porque a veces no es solamente que le ponérselos, aprieten, es caminar que con nos ellos y que le aprieten. aprieten. Claro, Sí, 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 claro. sí, claro. Ese es importante. Ahora, después de que ya reconocemos que hay conflicto, ahí viene la etapa del entendimiento. Que es decir, mm, y tú me decías, bueno, es que entramos fácilmente en una etapa de grito a la violencia, por ejemplo, puede pasar. Y en ese sentido es donde a veces logran suceder cosas como que nos calentamos fácilmente, ¿no? Y eso nos pasa, a mí también me ha pasado y me ha pasado durante mucho tiempo, como que Amparo está gritona, Amparo estás regañando, y que ¿por qué? Entonces sí, entonces uno dice como que me calenté, ¿por qué me calenté? ¿Cierto? Porque siempre estoy esperando que el otro actúe
piense, diga lo que yo estoy esperando que él piense, diga y actúe. Entonces, creo que ahí tenemos una labor social muy importante y un autoaprendizaje permanente, inclusive de estar entendiendo que el otro tiene un mundo distinto al que yo tengo que respetar. La libertad de él digamos, es también mi límite, ¿no? Entonces, ahí hay muchas oportunidades. Ahora, María José, yo quiero como recomendarle mucho a las personas estudiar historias o leer historias, escuchar historias de vida de las personas. Eso nos ayuda mucho al entendimiento social, a ponernos un poquito como en esa compasión del otro. Sí, eso de alguna manera a mí personalmente me ha ayudado mucho leer novelas, historias, em, situaciones que le han acontecido a las personas en vida real y eso nos va nutriendo mucho de que no todo el mundo tiene las mismas inicios, es como una carrera, ¿no? Todos arrancamos en la misma meta, ¿cierto? Como que nos sueltan a todos a arrancar la carrera de la vida, pero en esa carrera de la vida todos tenemos distintos caminos, todos nos encontramos con piedras o nos encontramos con algodones, todos decidimos tener unas cargas distintas, hay otros que decidimos que aún sin decidir cargas distintas, adquieren cargas también. Entonces, en esa carrera de la vida, todos tenemos diferentes formas de llegar a esa competencia y de finalmente lograr una meta final. Y en ese entendimiento creo que ahí es donde surte una necesidad imperiosa de reconocer la individualidad del otro, pero el reconocer la individualidad del otro y si nos comportamos todos colectivamente entendiendo la individualidad del otro, hacemos cultura, una cultura del manejo del conflicto, una cultura donde la hostilidad no impera, sino impera la convivencia. Por eso es que es importante las dos miradas, la mirada individual, desde luego, pero yo inclusive he trabajado mucho la mirada colectiva, es decir, por mi formación, porque la entiendo más, porque me gusta, porque creo en ella y porque estoy completamente segura que sumados nuestros comportamientos individuales, hacemos una sociedad en donde la cultura puede penetrar aún mucho más las eras de una transformación cultural. Y creo que ahí es donde el trabajo de la formación, la educación, y uno hoy en día se educa de muchas maneras, ¿sí? No era como antes que pues necesariamente hay que llegar al colegio, hay que hacer una educación primaria, pues hay que hacer una secundaria, hay que entrar a una universidad, porque eso fueron como los estereotipos en los cuales hoy, digamos, desde pequeños, de alguna manera nos formaron, nos indicaron. Hoy en día uno se puede formar perfectamente en este canal, ¿cierto? O en cualquier canal que nos ofrecen los medios de comunicación y tener un nivel de comunicación, de entendimiento, de conocimiento. El conocimiento está al servicio de todo el mundo, entonces nos podemos educar de muchas maneras, ¿no? Eh, yo recuerdo que a veces lo único que había en la casa para leer era el periódico, ¿sí o no? Uno cogía la hoja del papel del periódico y eso uno se lo mataba por leerse la hoja del periódico. Hoy en día realmente el conocimiento está tanto al servicio de todas las personas que tenemos es que aumentar los niveles de buscar esa forma de mantenernos en conocimiento y eso ayuda también al entendimiento colectivo de las sociedades, ¿no? Nos ayuda mucho en ese proceso de manejo del conflicto. Y además culturalmente somos una sociedad, bueno, mostrándonos un poquito, una sociedad estratificada, ¿sí? Entonces pareciera que tener ciertos niveles de privilegios sociales y económicos nos hacen una sociedad dominante para el manejo del conflicto. Entonces, creo que también no podemos entrar en esos juegos de estratificación social. Todos, de alguna manera, podemos tener conflicto independientemente de la estratificación social y económica. Y hay conflictos también de alto nivel de pasividad, ¿sí? Entonces, también somos una sociedad en donde, digamos, está muy demarcado el tema de estratificación. Entonces, todos, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de no entrar de manejar el conflicto. Y el conflicto, entre otras cosas, es una necesidad imperiosa a la transformación.
Cuando uno decide estudiar el conflicto, se dice que es la etapa más importante para lograr un cambio verdadero. ¿Sí? Pareciera que el conflicto es como la erupción del volcán, ¿sí? Cuando ya el volcán está haciendo esa erupción, como que tomamos todas las medidas necesarias para hacer prevención, acciones correctivas, para lograr realmente mejorar el proceso y protegerme. Entonces, creo que el conflicto, de alguna manera, hay que reconocerlo, enfrentarlo y partir a una decisión de cambio para que las cosas mejoren como sociedad o como familia o en mi relación de pareja o en mi relación con los hijos o en mi relación con el como vecino, con el persona. compañero, como persona. O sea, creo que tampoco no hay que ver el conflicto como que imposible, no, es perfectamente válido, ¿sí? Porque el conflicto Partiendo, finalmente, Amperito, partiendo de este inicio, este desarrollo que hemos hecho de que todos tenemos conflictos por ser, es de nuestra naturaleza, ¿cierto? El conflicto hace parte del ser humano. Partiendo del hecho de que lo reconocemos y lo vivimos. Eh, ¿Cuáles son esos tips que le dejas tú a la señora que plancha y que nos está escuchando y que dice, sí, pero es que este señor llega y me grita, este señor llega o mis hijos vienen y me maltratan y barren el piso conmigo o con la vecina, yo vivo peleándome? ¿Cuál es ese tips de la persona que hoy puede decir y dice, sí, tengo conflicto y además me genera conflicto mi vecino, mi esposo, mi hijo? ¿Qué hacer ella para no caer en la trampa de hacerse parte del conflicto y de la violencia que hay detrás de eso? bueno, yo invitaría a todas las personas, hombres y mujeres, María José, porque yo también a lo largo de la vida he entendido que sí, hay una brecha muy importante histórica en la mujer, que indiscutiblemente no la podemos negar y tenemos que trabajar todos por hacer posible ir cerrando esas brechas que tanto la perspectiva de género en la mujer nos ha causado daño en la sociedad. Pero hoy en día todas las personas, de alguna manera, tenemos que empezar a identificar desde muy temprano las señales de alarma que me están diciendo, aquí voy a entrar fácilmente en una situación de conflicto y de violencia. Es decir, cuando una mujer, voy a decirlo así, cuando una mujer, cuando si yo llego mañana con mi cara negra o violentada o, ¿cierto? Indiscutiblemente para llegar a mi cara violentada, seguramente tuve que recibir un golpe en la cabeza, ¿cierto? Como que te empujan, te golpean la cabeza, de repente las manos fueron forzadas de una manera fuerte, o seguramente me agarraron por el cuello, o seguramente palabras oeces. ¿Sí? Y creo que el último ya es el golpe y después ya sabemos qué pasa después de los golpes. Tristemente, estamos hablando de una situación donde claramente muchas personas han perdido la vida, indiscutiblemente las mujeres eh, más. Entonces, creo que no tenemos que dejar aumentar ese termómetro de la violencia que nos está diciendo aquí va a haber una situación de conflicto. Y nos pasa, María José, desde el primer momento en que tú te empiezas a relacionar siendo adolescente con un chico o una chica. Tú desde ahí ya empiezas a ver que la relación tiene situaciones que me están generando presión y conflicto. Y desde ahí yo tengo que empezar a identificar esas señales tempranas de que aquí no puedo estar, de aquí debo retirarme, aquí debo avanzar, evolucionar, cambiar, transformar, modificar. Entonces, invitación es a empezar a ver señales tempranas, señales muy tempranas para que esta situación no avance y llegue a una violencia. Eh, digamos que eso en cuanto a la pregunta que me haces de lo que pasa si yo, cierto, me golpean. No, no, es que no puede pasar, es que no, mi llamado es que no lo permitamos nunca como sociedad, o sea, no puede pasar. Nadie no tiene, no puede por qué violentar al otro, porque es que además es una violación a nuestra dignidad. Eso, ahora, el conflicto es como esa etapa anterior a que todavía no hay violencia, ¿sí? Que es ahí también como que no, que pensemos en que los conflictos son necesarios, los conflictos realmente existen
y los conflictos nos permiten avanzar. Entonces también puede, pero sin llegar a la violencia. Entonces sí hay que solucionar los conflictos y mi primera llamado es hacer consciente que el otro tiene unas necesidades distintas a las mías, hacer consciente que el otro no va a cambiar porque yo cambie, o sea, porque yo le estoy exigiendo el cambio. Y a veces hay que aprender a ceder en el otro, o sea, ceder que el otro tenga la razón. Sí, yo sé que además nos cuesta como sociedad decir, ¿yo por qué tengo que darle la razón a este? Si es que yo tengo la razón, ¿sí? Eso nos cuesta trabajo, como el ceder, ¿sí? Porque además está relacionado con el orgullo, con el poder, como que yo tengo más valía sobre ti, entonces mi razón tiene que prevalecer sobre la tuya. Tenemos que aprender a soltar, que ahí no está el poder no está en imponernos, el poder está realmente en ceder para un beneficio mutuo y un beneficio en un resultado final. Y una de las etapas del conflicto es conciliar. Conciliar es que no hay otra manera. Y para conciliar tengo que hallarte la razón y de alguna manera un pedacito de hallar mi razón para llegar a una conciliación. Y no verlo como una ganancia o una pérdida, sencillamente como una etapa que nos permite evolucionar para no llegar a una violencia. ¿Sí? En cualquier cosa que suceda en la casa, ¿no? En el trabajo, en las oficinas, en los sitios donde nos relacionamos. Dialogar, dialogar para Sí, conciliar, comunicarnos, ¿sí? comunicarnos. Comunicarnos con una comunicación amplia. Creo que estamos en un momento que Amparo lo decía, como el manejo de las emociones, ¿no? Y acá uno podría decir, pues yo vine a aprender a manejar las emociones y que yo tenía emociones y que eso me estaban como no hace más de 10 años, ¿sí? Pero es entender que, bueno, ya está sobre la mesa. Y casi que uno cierto Amparo quisiera irse para los colegios y decir, ay, me parece muy bien que le enseñen todo eso que le enseñan a los niños. Y los niños tienen que ir al colegio y tienen que obedecer, nada de esos cuenticos de que sí, de que obligarlos al colegio es violencia, por ejemplo. Hay una serie de informaciones que no son. ¿Cierto? Hay una serie de informaciones que no son, pero sí dialogar, por ejemplo, con el niño y explicarle por qué es importante que él vaya al colegio, más Claro, que la imposición a juguete de que tiene que ir al colegio. Esto que dijo Amparo, ¿cierto? Que ganas cuando cultivas tu intelecto, que ganas cuando lees, cuando sabes del tema, cuando puedes sentarte. Y creo que esto que está diciendo Amparo de conciliar es otro de los tips que se pueden enviar. ¿No? Hay que hablar del tema que es objeto de conflicto. Una manera de violentar también es decir, deja así. ¿Qué opinas, Amparo, cuando le dicen a uno, "Ah, deje así"? O allá bueno, la, sí, sí. allá la razón y a la larga termina uno en una situación mucho más tranquila. Yo creo que hoy en día los seres humanos hemos aprendido a valorar más la tranquilidad y el estar bien. Sí, es una valoración que hemos venido aumentando como seres humanos. Es que mira, María José, volviendo al tema de los colegios, y no lo digo por mí porque realmente nunca lo hice, pero por mis hijos. Pero sí muchas familias seguramente a sus hijos les dicen, usted no se deje en el colegio, es que usted bobito no es, porque además nos enseñaron a que responder es ser vivo, ¿cierto? Es también parte como de nuestra idiosincrasia, cultura como país, como que no te dejes, es que no eres, vos no eres, tienes que responder, no te dejes. Entonces creo que también viene una nueva mirada de cómo como familia estamos realmente emitiéndole señales a los niños para que no te dejes, no te dejes, tienes que responder, es que no eres bobo, responde, ataca, ¿no? Sí, y creo que también eso es un llamado que yo quiero hacer a las familias. Esa no es la manera, seguramente la más asertiva de que nos relacionemos en un colegio. Si todos vamos con esa misión de no me dejo del otro, ¿cierto? Pues indiscutiblemente los colegios, por ejemplo, tristemente, son uno de los escenarios de mayor relación de conflicto, ¿no? Claro, Justamente y por bien, eso. Amparo, son las 6:30 de la tarde. Ay, A sí. mí me está quedando, me falta, creo que un programa lo vamos a programar para el próximo año que va a ser este de violencia de género con enfoque de mujer, pero porque tú estás tocando un tema que lo voy a dejar ahí para despedirnos ya, y es también como cuál es el origen de la violencia hoy.
en todos los espectros, no solamente para la mujer, ¿cierto? Pero esa cultura del el que pegue primero, pega más duro, el no te dejes, el defiéndete, el no, y la posesión de la mujer, digamos que los estereotipos, el machismo, bueno, muchos elementos que tú y yo conocemos en este Sí. tema y que seguiremos hablando porque creo que tiene que ser así. Pero para despedirnos entonces, a ese taxista que se quedó con esa mona y dijo, wow, este tema, ¿qué? ¿Cuáles son? Y esa señora que está en la casa y dice, uy, sí, pero ¿cuáles son esos recordatorios que tú les dices? Mire, quédense con esto, uno para cada uno, quédense Mm. con estos dos recordatorios. Bueno, ya para dar este cierre, seamos colaborativos. Realmente esa palabra colaboración a mí me encanta. Yo creo que el mundo necesita de seres humanos colaborativos. Entonces, seamos colaboradores. Eso es una gran misión que tenemos todos los seres humanos. Y otra es que pensemos si realmente la competencia tiene sentido. ¿El competir con el otro tiene sentido o nos estamos desgastando emocionalmente, físicamente, perturbándonos la mente todo el tiempo? Entonces, compitamos más bien para ser mejores seres humanos, no para competir con el otro como sociedad. Entonces, ese es como mi llamado que quiero hacer. Y construyamos una vida que nos permita estar cada vez más en una buena convivencia. Eso nos da paz, nos da felicidad, nos da tranquilidad y somos más llamados a relacionarnos con el otro. O sea, cada vez el mundo necesita personas con un mayor nivel de relacionamiento. Entonces, es como mi cierre, María José, pues en esta pregunta que me haces. Muchísimas gracias, Amparo. Yo solamente la complementaría con somos espejo, ¿no? Y de allí como que tu silencio, tu cara agradable, tu sonrisa, tu tranquilidad, tu paz, es el reflejo de lo que traes adentro y lo que le estás dando al otro que hace que el otro reaccione igual. No es mentira que una sonrisa que uno dé en la calle, cuando hace el ejercicio conscientemente, el otro sonríe y vamos todos sonriéndonos, no como payasos plin plin, pero me encanta el mensaje que está dejando Amparo y por eso les decía que mejor este programa para esta época, ¿no? Colaborativos y también una competencia con nosotros mismos para ser mejores seres humanos, no con el otro. No vale la pena. Nos estamos viendo dentro de 8 días con otro capítulo de nuestro programa Camino a Cero Daño y siempre con estos temas de interés para ustedes y de crecimiento y formación personal. Un abrazo grande, un abrazo, Amparito. Muchas Muchas gracias por gracias, un estar acá. abrazo, feliz tarde a todos. Gracias.